Mis papás decían que una mujer no debería estudiar y que solo tendría que casarse con un hombre rico, pero los ignoré y me fui a la universidad. Ahora me están rogando que los ayude. Mi mamá me llamó egoísta por una charola de panecillos quemados, lo cual, honestamente, es muy típico de mi familia. Eso fue años después de las peleas más fuertes, años después de tener mi propio departamento, mis propias cuentas y un puesto de trabajo que hacía que la gente se enderezara un poquito cuando lo decía en voz alta. Pero el sonido de su voz todavía tenía esa capacidad espeluznante de arrastrarme directo a cuando tenía 15 años y estaba parada en la cocina con una falda escolar remendada, mientras mi hermano menor presumía sus tenis nuevos y caros como si él mismo hubiera inventado el dinero. Me llamo Marisol, y si me conocieras ahora, probablemente pensarías que soy una de esas mujeres que tienen la vida resuelta. Manejo las operaciones de una empresa mediana, pago mi renta a tiempo, guardo pilas extra y medicinas para la gripe en un cajón como una adulta hecha y derecha, y soy dueña de exactamente 3 plantas que, de alguna manera, siguen vivas. Sueno tranquila en las conferencias telefónicas. Hago tablas de Excel con códigos de colores por pura diversión cuando estoy enojada. Parezco de lejos una persona que viene de gente estable. Pero no es así. Mi papá era maestro de historia en una prepa pública en nuestro pueblo mediano de Pensilvania, lo cual suena a que debería venir acompañado de sabiduría, justicia y tal vez amor por los hechos. En nuestra casa, la mayoría de las veces venía acompañado de sermones. Mi mamá tenía una tiendita de ropa en una calle descuidada donde la mitad de los locales cambiaban de dueño cada año y la otra mitad sobrevivía fingiendo que les iba mejor de lo que en realidad les iba. Mi hermano era 4 años menor que yo, y lo criaron como si fuera un príncipe frágil en una familia que, de algún modo, solo tenía suficiente ternura para un solo hijo. Yo era la práctica, la independiente, lo cual en mi familia no era un cumplido. Era una clave para decir, no vamos a hacer eso por ti, arréglatela sola. Hay tantos recuerdos pequeños que por sí solos suenan estúpidos, cosas insignificantes, cosas necias, el tipo de detalles que la gente te dice que olvides porque los papás de todo el mundo la riegan, pero cuando los amontonas, forman todo un edificio. A los 15, yo usaba uniformes heredados que mi mamá ajustaba con costuras chuecas, mientras a mi hermano le compraban zapatos nuevos porque, según ellos, los niños necesitaban buen soporte para sus pies en crecimiento. En mis cumpleaños, me daban un pastel del súper con mi nombre bien escrito si la persona detrás del mostrador estaba de buenas. Mi hermano tenía fiestas temáticas, platos que combinaban y a mi mamá preguntando sin aliento si los globos se veían corrientes. Cuando venían mis abuelos de parte de mi papá, mi abuela se quedaba viendo todo eso con los labios apretados, como si supiera exactamente qué estaba pasando y lo odiara. Pero casi nunca enfrentaba a mis papás directamente. Me pasaba $20 a escondidas en el baño y me decía que me comprara algo bonito. Mi abuelo preguntaba por la escuela hablando muy fuerte, casi como si quisiera obligar a mis papás a reconocer que yo existía. Eso era lo más parecido a una rebelión que alguien lograba. En la prepa sacaba buenas calificaciones porque ser útil era la única forma segura de obtener un poco de aire en esa casa. No me metía en problemas. Me unía a clubes que se juntaban después de clases, y aprendí muy pronto que, si quería un elogio, tenía que ganármelo en privado y luego aplaudirme a mí misma. Mientras tanto, a mi hermano lo trataban como si su potencial fuera un recurso nacional sagrado. Mi papá le pagó un programa de preparación para exámenes cuando ni siquiera le interesaba la escuela todavía, diciendo que los hombres necesitaban un fuerte empujón para despegar bien. Mi mamá solía suspirar y decirme cosas como, «Siempre has sido tan capaz, nena, tú no necesitas que te lleven de la mano», lo cual suena lindo hasta que te das cuenta de que siempre lo decía justo antes de darle a él algo que a mí ni siquiera considerarían darme. Y miren, yo no era ninguna hija santa que flotaba por encima de todo esto con una madurez elegante. Ponía los ojos en blanco, azotaba los cajones, decía cosas feas entre dientes. Era sarcástica de esa forma exacta que los adultos odian de las adolescentes, porque los obliga a escucharse a sí mismos. Sabía que estaba enojada todo el tiempo, y también sabía que el enojo les hacía más fácil ponerme la etiqueta de difícil. Así que empecé a hacer esa cosita divertida que hacen las chavas, donde se tragan la mitad de lo que quieren decir, y luego de todos modos les dicen que son unas sentimentales. Para cuando estaba en el último año, sobrevivía a base de cafeína, resentimiento y esta fantasía muy privada de que la universidad me arreglaría la vida. No como en las películas. No pensaba que me iría y me convertiría en una persona nueva y radiante bajo las hojas de otoño. Solo pensaba que tal vez podría salir de ahí. Tal vez podría sacar un título, conseguir un trabajo con seguro médico,
y una puerta con seguro, y armar una vida donde no tuviera que estar siempre a la defensiva esperando el siguiente comentario. Me aceptaron en una universidad estatal para administración de empresas, y me acuerdo que imprimí la carta de aceptación en la biblioteca de la escuela porque quería tenerla en la mano antes de que alguien en casa tuviera oportunidad de arruinarlo. La doblé y la guardé en mi mochila como si fuera un boleto de lotería ganador. Esa cena después de la graduación todavía es una de esas escenas que puedo repetir hasta recordar el olor. Carne asada. Demasiada pimienta negra. Mi mamá había prendido la vela buena porque al día siguiente venían visitas, y le gustaba fingir que éramos una familia que usaba velas para cenar en lugar de solo cuando se iba la luz. Yo estaba emocionada de esa forma cruda y temblorosa, donde tu cuerpo ya se está preparando para el impacto, pero tu esperanza todavía no se entera. Esperé hasta que los platos estuvieron medio vacíos, y luego dije que me habían aceptado. No solo aceptado en el programa que yo quería. Había investigado sobre la ayuda financiera. Podía trabajar. Tenía un plan. Mi papá soltó el tenedor tan fuerte que pegó en el plato con ese ruido seco de cerámica. Y supe antes de que abriera la boca que lo que seguía no iban a ser felicitaciones. Me vio como si hubiera anunciado que me iba a unir a un circo. Mi mamá sonrió primero, lo cual de algún modo lo hizo peor, porque era su sonrisa suave para el público. Esa que usaba justo antes de decir algo cruel con una voz tan dulce que te hacía dudar de tus propios oídos. Mi papá preguntó exactamente cómo esperaba pagar 4 años de colegiatura. Dije que había visto paquetes de ayuda, préstamos, tal vez trabajo de medio tiempo en el campus, o un empleo afuera si era necesario. Había practicado esto. Tenía folletos en mi cuarto. Estaba lista para la preocupación. No estaba lista para el desprecio. Dijo que las deudas de la universidad eran para tontos y familias sin orgullo. Dijo que pedir préstamos era básicamente limosnear con papeleo. Luego vio a mi mamá como si quisiera una audiencia, y dijo que no tenía sentido hipotecar nuestro futuro para que yo desperdiciara 4 años en un título que probablemente abandonaría en cuanto me casara. Así, tal cual. Sin preámbulos. Sin vergüenza. Solo un corte limpio justo en medio de la cena. Mi mamá estiró la mano por la mesa y me tocó la muñeca con una ternura falsa que me daban ganas de arrancarme la piel. Dijo que las mujeres muy inteligentes espantaban a los buenos hombres, y que tal vez debería pensar en qué tipo de vida quería realmente. Dijo que la estabilidad venía de elegir con sabiduría, no de perseguir cada idea que se me cruzara por la cabeza. Luego mi papá dijo que el dinero que habían logrado ahorrar se reservaría para mi hermano porque un hombre necesita un impulso. Un impulso. Como si yo fuera un pasatiempo y él fuera una misión. Mi hermano se quedó ahí sentado comiendo el postre mientras discutían mi futuro como si fuera un gasto molesto. No me defendió. No se vio incómodo. Solo siguió metiéndose cucharadas de crema batida a la boca y actuando como si esto no tuviera nada que ver con él, lo cual en cierto modo era peor que si se hubiera burlado. Si se hubiera burlado, al menos habría podido odiarlo claramente. En cambio, me puso esa cara inexpresiva de niño chiquito que usaba cada vez que no quería responsabilidades cerca. La que decía, ¿qué quieres que haga yo? Dije que yo misma podía pedir los préstamos. Mi papá me soltó un grito diciendo que nadie en su familia iba a andar pidiéndole a extraños que financiaran su falta de juicio. Dije que no era pedirle a extraños, que era literalmente como la mitad del país pagaba la universidad. Alzó la voz. Mi mamá empezó a llorar justo a tiempo, diciendo que yo siempre tenía que hacer las cosas dramáticas, que intentaba avergonzarlos, que hacía que cada momento feliz se sintiera como un ataque. Esa era su especialidad, por cierto. Agarrar mi dolor, ponérselo encima y de repente yo era la villana por estar sangrando cerca de ella. Ojalá pudiera decir que me eché un discurso hermoso y me fui brillando de amor propio. No fue así. Lloré. Dije cosas que salieron entre jadeos y pedazos de frases. Pregunté por qué siempre era diferente para él. Pregunté qué habían sacrificado ellos por mí, además de mis oportunidades. Mi papá me dijo que si no me gustaban las reglas, ya sabía dónde estaba la puerta. Ahí estaba. Un clásico familiar. O eres agradecida o te vas. La semana siguiente, pedí todas las becas que pude encontrar. Acepté el primer trabajo de asistente administrativa que me contratara de tiempo completo y me inscribí de todos modos. Nadie me ayudó a mudarme. Nadie me preguntó cómo le iba a hacer para ir a clases en la noche después de trabajar todo el día. Mi mamá le dijo a un par de parientes que yo estaba siendo terca y que quería demostrar algo. Lo decía como cuando la gente describe a un niño que no se quiere poner el abrigo. Mi papá dejó de mencionar la escuela por completo, que es como funcionaba el castigo en nuestra casa. Silencio en lugar de gritos. Desprecio en lugar de apoyo.
Me hacía sentir como un fantasma que todavía tenía que hacer los quehaceres. Los primeros 4 años después de eso fueron horribles, si les soy honesta. Nada inspiradores. Nada de forjar el carácter de esa manera linda que la gente dice cuando quiere decir, guácala. Qué bueno que no fui yo. Trabajaba de 8 a 5 en una oficina donde la copiadora se trababa un día sí y el otro también, y las luces fluorescentes hacían que todos parecieran drenados médicamente. Luego manejaba directo al campus para clases que empezaban en la tarde y a veces terminaban cerca de la medianoche. Los fines de semana agarraba turnos extra donde pudiera, archivando, en recepción, ayudando con inventarios, lo que fuera que pagara. Vivía a base de sándwiches baratos, café de maquinita y ese tipo de cansancio que te hace llorar porque a alguien se le cae una cuchara. Una noche me desmayé en la biblioteca. Me desplomé por completo. Una chava de una de mis clases me sacudió para despertarme y no dejaba de preguntarme si era diabética. No lo era. Estaba quebrada, cansada e intentando demostrar que merecía el espacio que ocupaba en el mundo. Me reí cuando la enfermera del campus me preguntó si tenía una red de apoyo. Me reí de verdad. No porque fuera gracioso, sino porque no sabía cómo contestar sin sonar patética. Mientras tanto, mi hermano hizo 2 años en una escuela técnica local con todo pagado por mis papás, decidió que no era lo suyo, se salió y consiguió un trabajo en ventas por uno de los contactos de mi papá. No era nada glamuroso, a pesar de cómo lo contaba él después. Vendía propiedades de nivel básico para una empresa regional y actuaba como si estuviera cerrando tratos de rascacielos con un traje carísimo. En las reuniones familiares, mi mamá decía que él tenía un don natural con la gente. Sobre mí, si alguien preguntaba, decía que estaba ocupada. Solo ocupada. Como si me hubiera convertido en un fenómeno meteorológico en lugar de una hija. Seguí adelante como sea. Me gradué. Luego me ascendieron. Luego otra vez. Supervisora, coordinadora, gerente. Cada paso hacia arriba se sentía bien como por 10 minutos antes de que volviera el viejo dolor. Porque los logros son raros cuando la gente que debería celebrarte parece irritada de que los hayas conseguido sin permiso. Para entonces, ya estaba ganando más dinero que cualquier otra persona en mi familia, lo cual suena satisfactorio, y a veces lo era. Pero la mayoría de las veces hacía que ellos se quedaran callados a mi alrededor de esa forma tensa que decía que les molestaba tener que actualizar la historia que contaban sobre mí. Finalmente renté mi propio departamento de una recámara unos años antes de que terminara cortando a mi familia por completo. No era lujoso. Tenía una alfombra beige que parecía estar permanentemente preocupada, un baño con ruidos raros en la tubería y una cocina estrecha donde si abrías el horno era imposible abrir el refri. Lo amaba como la gente ama las cosas por las que sangró. Cada tenedor en ese cajón era mío. Cada lámpara estúpida. Había pasado años compartiendo paredes, compartiendo baños, compartiendo el aire con gente que me trataba como si yo fuera temporal. Así que tener un lugar donde pudiera sentarme en silencio y saber que nadie iba a entrar de repente se sentía casi espiritual. No de forma poética, más como un, no manches, puedo comer cereal en calzones y nadie puede comentar nada. Ese invierno cometí el error de pensar que tal vez organizar una cena familiar de Navidad podría arreglar algo. Lo sé, lo sé. La gente escucha esta parte y pregunta por qué les sigo dando oportunidades. La respuesta es vergonzosa y simple. Porque de vez en cuando, las familias tóxicas tienen una tarde buena y empiezas a actuar como si tal vez los últimos 20 años hubieran sido un malentendido. Además, quería demostrar algo. A ellos, sí, pero sobre todo a mí misma. Quería ver a todos sentados en mi sala, comiendo comida que yo pagué, y sentir que había cruzado una línea invisible hacia la adultez que no me podían quitar. Mi hermano llegó tarde con su novia, que venía de una familia con dinero de esa forma natural que hace que la gente normal se sienta pegajosa solo de estar cerca. No fue grosera de entrada. Eso habría sido más fácil. Era alegre. Incluso me dio cumplidos. Dijo que mi departamento era tan encantador, con esa pausita antes de encantador que cargaba todo un párrafo. No dejaba de mencionar la propiedad de sus papás sin parecer que se daba cuenta. Su casa de huéspedes, su casa de verano, el closet en su antiguo cuarto. Mi hermano se lo tragaba todo como un hombre que recibe luz solar artificial. Durante la cena, él empezó a hacer bromas, chiquitas al principio, sobre lo compacto que era el lugar, sobre cómo el closet de su novia probablemente era más grande que mi recámara. Luego se puso a ver mi baño cuando regresó de lavarse las manos y dijo, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que todo el baño cabía en el vestidor de la mamá de ella. Se rió como si hubiera dicho el mejor chiste del mundo.
Su novia soltó una risita incómoda, lo cual de algún modo fue más humillante porque tuve que ser testigo de cómo una extraña se daba cuenta de que mi familia era así en tiempo real. Mi mamá se rió nerviosa y me dijo que no fuera sentida. Mi papá no dijo mucho, pero tenía esa media sonrisa, la misma que usaba cuando pensaba que alguien más me estaba dando una lección que él aprobaba. Seguí sirviendo la comida porque si dejaba de moverme, tal vez le estampaba el puré de papas en la cabeza. Luego mi hermano preguntó si eso era todo lo que había. ¿Nada mejor?, dijo, viendo los platos como si hubiera servido raciones de cárcel. Agregó que su novia estaba acostumbrada a otro estándar. Otro estándar. En mi propio departamento. Comiendo una cena que yo había cocinado después de trabajar toda la semana. Algo dentro de mí simplemente se rompió a la mitad. No de forma dramática, más como un cable que se quema detrás de la pared. Dejé la cuchara de servir y dije, muy tranquila al principio, que a diferencia de él, yo pagaba el techo sobre mi cabeza, yo solita. Dije que si quería comparar estilos de vida, tal vez debería empezar con uno que él mismo se hubiera ganado. Señalé que ya casi cumplía 30 años, seguía viviendo con nuestros papás y andaba por ahí como si la riqueza de la familia de su novia contara como un logro suyo. Se puso rojo tan rápido que casi me impresiona. Luego la cosa se puso fea. Me llamó envidiosa. Un fracaso. Amargada. Dijo que yo siempre había odiado verlo feliz, lo cual habría sido un punto más fuerte si él no me estuviera insultando activamente en mi casa mientras se tragaba la comida que yo hice. Mi papá golpeó la mesa con la mano y me ordenó que me disculpara de inmediato con mi hermano y con la novia, porque estaba avergonzando a la familia. Mi mamá empezó a llorar y a decir que yo había arruinado la fiesta, que siempre lo arruinaba todo con mi genio, que no podía dejar pasar una bromita. Una bromita. Qué curioso que el chiste siempre es chiquito cuando es a mi costa y enorme cuando respondo. Caminé hacia la puerta principal. La abrí y dije que todos se tenían que ir. Lo dije con frialdad porque si me hubiera puesto emocional, lo habrían usado como prueba de que estaba loca. Mi mamá me vio como si le hubiera dado una cachetada. Mi papá me dijo que no fuera ridícula. Mi hermano se levantó. Tiró su silla hacia atrás y me llamó patética. Repetí lo mismo. Fuera. Ahora. Se fueron, pero no en silencio. Mi mamá hizo todo el teatro de la mártir herida por todo el pasillo. Mi papá dijo que me iba a arrepentir. Mi hermano se dio la vuelta en el estacionamiento y gritó que me iba a morir sola porque nadie aguantaba estar cerca de mí por mucho tiempo. Todavía puedo escuchar el tono, si no es que cada palabra exacta. ¿Saben cómo algunas frases se te quedan pegadas a los huesos? Porque suenan sospechosamente a eso que tú misma ya temes de ti. Sí, eso. Después de que cerré la puerta con llave, me senté en el piso de la cocina frente al lavaplatos y lloré tan fuerte que me dio dolor de cabeza. Luego, porque la humillación y el sentido práctico viven juntos, me levanté y guardé las sobras. Bloqueé a mi hermano esa misma noche. No hablé con él por 5 años. El silencio con mis papás después de eso fue caótico y falso. Llamaban de vez en cuando, siempre fingiendo que el problema principal era mi terquedad. Nunca el favoritismo, nunca los insultos, nunca la forma en que se habían reído mientras él me humillaba. Unos parientes empezaron a repetir que yo siempre había sido difícil, que era una frase tan obviamente dictada por mi mamá que casi admiro la consistencia. Falté a las fiestas donde mi hermano pudiera estar. Inventé excusas. Trabajo, dolores de cabeza, entregas, mal clima, lo que necesitara. Mis abuelos me seguían viendo. Mi abuela me apretaba la mano y decía que yo había hecho lo correcto, aunque hasta ella se detenía antes de regañar a mis papás directamente. Los sistemas familiares son increíbles así. Todo el mundo lo ve. Nadie quiere problemas. Durante esos 5 años mi vida se volvió más estable por fuera. Mejor departamento, mejor sueldo, un seguro médico que cubría la terapia, lo cual fue una ironía porque para entonces ya tenía suficientes traumas como para mantener a un terapeuta empleado de por vida. Salí con algunos chavos. Nada dramático. Casi siempre hombres a los que les gustaba que yo pareciera independiente hasta que se daban cuenta de que la independencia a veces se ve como dificultad para dejar que alguien te ayude a cargar el súper. Trabajaba demasiado. Dormía con el celular bajo la almohada cuando los reportes trimestrales se ponían feos. Me decía a mí misma que ya había superado a mi familia. Luego mi abuela llamó una tarde de primavera y me dijo que mi hermano se había comprometido con la misma novia de aquella cena, y todo el viejo dolor se despertó dentro de mí como si hubiera estado tomando una siesta, no muerto. Al parecer la boda iba a ser grande. Más que grande, la verdad. Mi hermano había pasado años orbitando a esa familia y absorbiendo sus estándares como si fueran humedad, y ahora que se iba a casar,
Quería cada superficie pulida para demostrar que pertenecía a su mundo. Un lugar lujoso, flores importadas, un menú que nadie en nuestra familia habría sabido pronunciar sin ensayar. Mis papás, que debieron tener el juicio de sentarse a contar sus dólares reales antes de abrir la boca, prometieron públicamente que ellos cubrirían el salón y la decoración. Públicamente. Frente a gente que absolutamente no necesitaba saber de sus finanzas, pero que definitivamente necesitaba saber de su orgullo. Esa parte me llegó en pedazos a través de mis abuelos, y una tía que todavía me hablaba de vez en cuando sin hacerlo raro. Mis papás estaban obsesionados con no verse pobres junto a los futuros suegros. Mi mamá aparentemente hablaba de los centros de mesa, como si estuviera produciendo una boda real. Mi papá actuaba como si esto fuera una inversión en la respetabilidad familiar. Respetabilidad familiar. No pudimos ni sobrevivir a una cena honesta, pero claro, vamos a actuar como gente de clase frente a extraños. Luego la realidad hizo lo que la realidad siempre hace cuando construyes una fantasía encima de una cuenta de cheques. Finalmente se sentaron con presupuestos reales y se dieron cuenta de que el evento iba a costar casi 3 veces lo que tenían disponible, y la boda era en unos pocos meses. Me enteré de todo eso antes de que aparecieran en mi departamento, lo cual hizo que toda la visita se sintiera como una tormenta que hueles antes de verla. Vinieron sin llamar. Eso solo ya era suficiente para ponerme de mal humor. Mi mamá tenía una de esas sonrisas apretadas que significaban que necesitaba algo, y que ya había decidido que yo era una egoísta por no ofrecérselo rápido. Mi papá se veía molesto de estar ahí, lo cual era increíble considerando que él era el que llegaba a mi casa con las manos vacías a pedir dinero. Los dejé entrar porque la curiosidad es un defecto mío. Se sentaron en la misma sala de la que mi hermano se había burlado años antes, y por un segundo amargo me pregunté si alguno de los dos notaba que nada aquí se veía corriente. No porque fuera rica, sino porque había pasado años aprendiendo a comprar con cuidado y a estirar cada dólar sin que mi vida se viera triste. Mi papá se aclaró la garganta y explicó que necesitaban un préstamo sustancial. Dijo, «¿Préstamo?», como si estuviera discutiendo un arreglo de negocios respetable entre iguales, no pidiéndole a la hija a la que una vez casi llamó descarada por considerar tener deudas estudiantiles. Mi mamá empezó a llorar antes de que él llegara a la mitad de la explicación. Habló de humillación, de las apariencias, de lo devastador que sería si el lado del novio no pudiera cumplir lo prometido. Dijo que yo no entendía lo importante que era esto para la familia, lo cual es de risa porque la familia se había pasado la mayor parte de mi vida dejando muy claro que yo no era lo suficientemente importante cuando las cosas contaban. Los dejé terminar. De verdad. Luego pregunté si los préstamos seguían siendo patéticos y vergonzosos o si ese principio moral había caducado cuando la cuenta incluía flores importadas. La cara de mi papá casi valió toda mi infancia miserable. Dijo que esto era diferente. Claro que sí. Se trataba del honor familiar. No de un título desperdiciado. No de ambición personal. No de orgullo. Honor familiar. Pregunté si un día de mesas elegantes era genuinamente más importante que la educación que me permitió construir la vida de la que ahora intentaban tomar prestado. Mi mamá lloró más fuerte y dijo, «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Le pedí, muy tranquila, que nombrara una sola cosa. Solo una. El cuarto se quedó tan callado que podía oír el zumbido de mi refri. Me vio como si hubiera violado un código sagrado al pedir pruebas. Mi papá me dijo que estaba siendo cruel porque sí. Le dije que no, que estaba siendo específica, lo cual nuestra familia solía confundir con crueldad porque los hechos tenían la mala costumbre de arruinar su historia preferida. Luego dije que no. No un tal vez. No un déjame pensarlo. No. Se levantó tan rápido que por un segundo pensé que de verdad iba a tirar algo. Dijo que yo era necia, vengativa y que tenía ganas de castigar a todos para siempre por viejos malentendidos. Viejos malentendidos. Esa frase hizo que me riera en su cara. Mi mamá echó esa mirada de mártir alrededor del cuarto como si las paredes mismas pudieran ser testigos de su sufrimiento y reportarlo después. Se fueron enojados, no avergonzados, no reflexivos, enojados. 2 días después mi celular empezó a explotar. Tía, primo, otro primo. Un tío que no había visto en siglos de repente se acordó de que yo existía lo suficiente como para mandarme un mensaje diciendo que el dinero se me había subido a la cabeza. Un pariente que apenas conocía dejó un correo de voz diciendo que mis papás habían sacrificado tanto y que yo era una desalmada por abandonarlos en su momento de necesidad. Mi mamá claramente se había ido de gira con una versión editada de los hechos, donde yo era la hija rica y malagradecida, que se negaba a ayudar a los amorosos padres que lo habían dado todo por mí. Nadie mencionó que yo me pagué solita la universidad. Nadie mencionó los años de basura machista. Nadie mencionó que la boda que no podían pagar
Era para el hijo que siempre habían priorizado. Bloqueé números hasta que me dolió el dedo. Pero antes de bloquearlos, leí lo suficiente como para que pasara esa cosa horrible donde el gaslighting empieza a funcionar porque viene en forma de coro. Una parte chiquita de mí se preguntó si estaba siendo demasiado dura, si debería simplemente transferir el dinero y comprarme un poco de paz. Si tal vez este era uno de esos momentos en que los adultos maduros se tragan su orgullo y hacen lo correcto. Luego me acordé de cuando me quedaba dormida sobre los libros de texto con un sándwich en las piernas, mientras mi hermano vivía en casa con todos sus gastos cubiertos, y la culpa se secó de inmediato. Corté contacto con mis papás después de eso. Punto final. Sin llamadas, sin mensajes, sin tarjetas de Navidad con firmas falsas. Nada. Ya estaba harta de ser el fondo de emergencia para gente que había tratado mi futuro como un inconveniente. El silencio habría sido lindo. Pero el silencio no llegó. Como una semana después, alguien golpeó la puerta de mi departamento tan fuerte que vibró el marco. Abrí y encontré a mi papá parado ahí, ya a mitad de un berrinche, con mi mamá justo detrás abrazando su bolsa contra el pecho como si fuera a testificar en la iglesia. Antes de que pudiera decir nada, me empujó y se metió al departamento sin ser invitado. Esa vieja maña. La de la infancia donde mi espacio nunca era realmente mío si él decidía lo contrario. Le dije que tenía que irse. Me ignoró. Se lanzó directo a un discurso sobre cómo yo había destruido la relación entre mis papás y su hijo. Su hijo. No mi hermano. No nuestra familia. Su hijo. Dijo que cuando le dijeron que no podían cubrir todo lo que habían prometido, él entró en pánico. Se sintió humillado y se les fue encima. Al parecer les gritó que lo hacían quedar como un ridículo frente a sus futuros suegros. Al parecer mi mamá lloró. Mi papá le gritó de vuelta y todo explotó en el basurero dramático que uno esperaría cuando una vida entera de alcahuetear finalmente deja de funcionar. Luego vino la parte que supuestamente me tocaba a mí. Mi papá dijo que si yo hubiera ayudado, nada de eso habría pasado. Que yo había causado esto por puro rencor. Que mi negativa había envenenado a la familia y los había dejado expuestos. Mi mamá empezó a sollozar y dijo que habían perdido al único hijo que todavía se preocupaba. Lo cual fue una frase asquerosa incluso para nuestros estándares. Luego se corrigió de la forma más insultante posible, diciendo que no lo dijo con esa intención. Ajá. Les dije lo que honestamente creía, que ellos habían creado este desastre exacto, al convertir a mi hermano en un hombre que pensaba que las promesas eran hechos, y que las consecuencias eran problemas de los demás. Dije que él reaccionó así porque nadie le había enseñado nunca lo que era la decepción sin rescate. Dije que esta no era mi cuenta, ni emocional ni financiera. La cara de mi papá cambió cuando dije eso. Se puso más fría, menos furiosa, más peligrosa de esa forma doméstica común donde sabes que la fase de gritos terminó y empezó la fase de la crueldad. Dijo que yo siempre había disfrutado actuar como superior, que pensaba que pagarme mis cosas me hacía mejor que la familia que me crió. Dije que no. Que pensaba que pagarme mis cosas significaba que no les debía una actuación de gratitud cada vez que necesitaran algo. Mi mamá me dijo que era una desalmada. Le dije que estar harta no era lo mismo que ser desalmada. Lloró más fuerte. Claro que sí. Las lágrimas eran su máquina de humo. Salían cada vez que necesitaba nublar el escenario. La discusión duró tal vez 10 minutos, tal vez 30. Es difícil saberlo. El tiempo se pone raro cuando tu sistema nervioso está intentando decidir si gritar o congelarse. En un momento mi papá me señaló con el dedo y dijo que iba a pagar por despedazar a la familia. No se refería a algo físico, antes de que alguien se ponga dramático. Se refería a lo social, lo emocional, a través de mi reputación, a través de la vieja red familiar de chismes, ediciones y teatro moral. Aún así, escuchar a tu propio padre decir que vas a pagar por decir la verdad te revuelve las tripas. Después de que se fueron, cerré la puerta con llave, me resbalé contra ella hasta el piso y empecé a temblar tanto que apenas pude mandarle un mensaje a mi abuela. Me llamó de inmediato y me dijo que si volvían a aparecer no les abriera. También dijo, muy cortante, que mi papá siempre había confundido la obediencia con el amor. Fue una de las pocas cosas directas que dijo sobre él, y me aferré a eso como a un recibo. Pasaron 3 semanas. Empecé a dormir otra vez. El trabajo se puso lo suficientemente pesado como para distraerme. Me dije que tal vez lo peor ya había pasado. Entonces apareció mi hermano. Abrí la puerta y casi la vuelvo a cerrar por puro instinto. Se veía diferente, no transformado, no humillado por una intervención divina, solo cansado. Su postura estaba caída. Tenía la cara hinchada alrededor de los ojos, como si no hubiera dormido bien, o hubiera estado peleando mucho. Tal vez las dos cosas. Preguntó si podía entrar. Dije que no.
Preguntó si al menos podíamos hablar en el pasillo. Así que lo hicimos, lo cual probablemente hizo que mis vecinos pensaran que estaba atendiendo a un vendedor de puerta en puerta muy incómodo. Empezó con una disculpa. No una perfecta. Una organizada. Dijo que había manejado mal las cosas en la cena de Navidad hace años. Admitió que había sido arrogante e inmaduro. Dijo que nuestros papás nos habían perjudicado a los dos de diferentes maneras y que estaba intentando entender eso ahora. Parte de eso sonaba ensayado. Parte de eso sonaba casi real. Yo estaba ahí parada en calcetines en mi propio tapete intentando decidir si estaba viendo crecimiento o una estrategia. Luego, puntual como siempre, llegó a la razón real por la que estaba ahí. Necesitaba ayuda. Un préstamo. Temporal. Tenía ideas, por supuesto. Un plan de pagos. Intereses, incluso. Como si agregar un toquecito de escuela de negocios hiciera que todo el asunto fuera menos insultante. Dijo que quería arreglar las cosas entre nosotros, pero que tampoco quería que una crisis financiera le arruinara el futuro. Su futuro. Esa frase otra vez. Todos en mi familia siempre hablaban como si mi vida fuera la música de fondo para la gran escena de alguien más. Dije que necesitaba tiempo para pensarlo. No lo decía en serio. Solo quería ver qué pasaba si no recibía una respuesta inmediata. Y vaya que obtuve mi respuesta. Su cara se endureció casi al instante. El tono cuidadoso desapareció. Dijo que él lo estaba intentando, que estaba siendo la persona más madura al venir a buscarme después de todo. La persona más madura, pidiéndole a la hermana de la que se burló y a la que despreció que le financiara la boda que no podía pagar. Le pregunté si se estaba escuchando. Dijo que a mí me encantaba guardar rencores viejos porque me hacían sentir que tenía la razón. Dije que me encantaba que no me usaran. En realidad, es un pasatiempo más fácil. Ahí fue cuando empezó a gritar. Dijo que yo siempre le había tenido envidia. Desde niños, desde siempre, que no soportaba verlo feliz, amado, exitoso. Exitoso era una palabra especialmente graciosa dadas las circunstancias, pero yo estaba demasiado enojada para reírme. Estaba parado en mi pasillo, medio volteado hacia las escaleras, gesticulando con las dos manos como un hombre vendiendo una idea de negocio que nadie pidió, y de verdad esperaba que yo creyera que yo era la inestable en ese escenario. Le dije la verdad de la forma en que las verdades feas suelen salir. Rápido y sin mucha elegancia. Dije que era exactamente igual a nuestros papás en todas las peores formas. Con aires de superioridad, manipulador, alérgico a la responsabilidad a menos que viniera envuelta en halagos. Dije que no había venido porque se sintiera mal. Había venido porque necesitaba dinero, y pensó que una disculpa funcionaría como un cupón de descuento. Se estremeció con eso, lo cual me dijo que le dolió. En lugar de retirarse, se acercó más, no lanzándose. Nada de película. Solo ese movimiento agresivo común que hace la gente cuando quiere que te sientas acorralada en tu propio espacio. Le dije que se fuera. Dijo que estábamos teniendo una conversación de adultos, y que yo me estaba portando como una niña malcriada. Malcriada. Yo. Me reí de verdad entonces, y eso lo hizo enojar todavía más. Cuando me moví para cerrar la puerta, puso la mano en el borde. Otra vez, nada de acción. Sin vidrios rotos ni luchas en el pasillo. Solo la presión suficiente para decir, tú no terminas esto todavía. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Cada nervio que tengo se prendió. Le di un empujón en el hombro y le grité que se fuera. Siguió hablando encima de mí. Así que hice lo único que sabía que lo avergonzaría más que nada. Alcé la voz y grité por el pasillo llamando al administrador del edificio y dije que iba a llamar a la policía si no se quitaba de mi puerta. Eso cambió las cosas. Fue como si le hubieran sacado el aire. Quitó la mano de la puerta de inmediato, en parte porque se asustó, en parte porque el pensamiento de que los vecinos escucharan la palabra policía era aparentemente más horroroso que su propia conducta. Se hizo para atrás y me llamó tóxica. Dijo que le diría a todos cómo era yo en realidad. Dije, por favor, hazlo, lo cual no fue mi frase más inteligente, pero definitivamente una de mis favoritas. Luego cerré la puerta, le eché llave y me quedé ahí temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared. Ojalá pudiera decirles que me sentí triunfadora. No fue así. Me sentí furiosa, asqueada, raramente triste y avergonzada, todo al mismo tiempo. Las peleas familiares son asquerosas así. Incluso cuando sabes que tienes la razón, todavía hay una vocecita susurrándote, mírate, gritando en un pasillo como si esta fuera tu vida ahora. Lloré en la regadera. Luego me enojé conmigo misma por llorar. Luego pedí comida a domicilio que no podía justificar financieramente porque estaba demasiado agotada para cocinar. ¡Qué glamour! Por un par de semanas después de eso,
Brincaba cada vez que alguien tocaba a mi puerta. Revisaba por la mirilla como si viviera en una película de espías, lo cual absolutamente no era el caso. Le dije a mi jefa que necesitaba un día libre por una situación familiar, y me puso la cara que nos ponemos las mujeres cuando todas sabemos que esa frase significa un desastre sin necesidad de subtítulos. Pasé un sábado limpiando a fondo mi departamento con música pesada solo para quemar la adrenalina. Tiré especias caducadas. Organicé el cajón de los tiliches. Encontré un recibo de hace 3 años y lloré por eso también, porque aparentemente mi sistema nervioso había decidido que cualquier cosa podía ser un detonante si se lo proponía. Luego, 2 semanas después, llegó un sobre por correo con mi nombre escrito con la letra cursiva familiar de mi mamá. Era una invitación de boda. La verdad pensé que era un chiste al principio, o una trampa, o uno de esos gestos manipuladores donde alguien te invita solo para después poder decir, «Viste, te incluimos», y luego culparte por no ir. La dejé en la barra de la cocina 3 días antes de abrirla bien. Papel crema. Lenguaje formal. El nombre de mi hermano. La fecha. Un lugar del que había oído hablar pero que nunca reservaría, ni aunque de repente me ganara la lotería y perdiera el sentido común. Mis abuelos llamaron esa noche y mencionaron que a ellos también les habían llegado invitaciones. Mi abuela dijo que todo se sentía raro. Mi abuelo, que nunca desperdiciaba palabras, dijo, «Algo cambió». Esa frase se me quedó grabada, porque tenía razón, algo había cambiado, solo que no sabía a favor de quién. Me quedé viendo la invitación otro día, y finalmente llamé a mi hermano. Contestó al tercer tono sonando precavido, como si esperara que le gritara. No lo hice. Pregunté si la invitación era real. Dijo que sí. Pregunté por qué. Pausa larga. O sea, lo suficientemente larga como para que quitara el celular de mi oreja para ver si se había cortado la llamada. Finalmente dijo que parte de la disculpa era real. No toda de la forma limpia y noble que yo hubiera querido, pero lo suficiente como para querer arreglar las cosas antes de la boda. Luego entró en pánico por el dinero y arruinó cualquier sinceridad que hubiera existido. Dijo que después de nuestra pelea terminó contándole a su prometida más de la verdad de lo que jamás le había dicho. No porque se hubiera despertado iluminado. Exactamente. Más porque se le acabaron las formas de explicar el caos sin exponer de dónde venía. Le contó sobre el favoritismo, sobre mi universidad, sobre la cena de Navidad, sobre nuestros papás, sobre todo. Me quedé ahí en mi cocina descalza, agarrando el borde de la barra, mientras él admitía en voz baja que ella estaba asqueada. No de mí, de él. Una vez que empezó a hablar, todo salió en este flujo torpe y pausado que sonaba mucho menos a redención y mucho más a alguien que finalmente fue acorralado por sus propias mentiras. Dijo que su prometida ya había notado que las cosas no cuadraban. Historias diferentes de parientes diferentes. Mi mamá haciéndose sonar heroica de formas que al parecer hasta a ella le daban sospechas. Una tía, después de 2 copas de vino en algún evento previo a la boda, había llenado varios huecos con la franqueza que solo la familia extendida puede tener. No porque fuera valiente, probablemente, más porque le gusta el chisme y resultó que tenía la información a la mano. Según él, su prometida estaba furiosa de que él le hubiera ocultado la dinámica real de la familia, furiosa de que la hubiera dejado creer que yo era simplemente fría y difícil, cuando la verdad era más fea y mucho más común. Lo confrontó por la forma en que se había beneficiado de todo sin jamás admitirlo, por la forma en que había repetido el trato que mis papás me daban porque eso le hacía la vida más fácil. Ella aparentemente dijo, y adoro esta frase, que la adultez era un pésimo momento para descubrir que el hombre con el que planeabas casarte todavía necesitaba una niñera moral. Pregunté qué tenía que ver eso con la invitación. Dijo que ella había aceptado cubrir el resto de los gastos de la boda a través de su familia, pero con condiciones. Él tenía que dejar de mentir. Tenía que pedir perdón donde pudiera. Tenía que decir la verdad sobre lo que había pasado, sin adornos, sin suavizarlo como malentendidos, decirlo tal cual. Lo cual, honestamente, sonaba menos a romance y más a un plan de libertad condicional, pero tal vez eso era lo que él necesitaba. Luego me dijo algo que de verdad no esperaba. A mis papás nunca los habían corrido de la boda. Durante la gran pelea por el dinero, ellos fueron los que declararon que claramente no los querían, y se fueron indignados en plan, papás trágicos. Él había intentado, después, decirles que seguían invitados. Varias veces, al parecer. Pero para entonces ya se habían comprometido con la historia de que habían sido rechazados por su hijo malagradecido después de sacrificarlo todo. Les quedaba demasiado bien con su autoimagen como para dejarlo ir.
Así que en lugar de eso, le decían a la gente que los habían echado y dejaban que la lástima les lloviera. Todo eso me dio asco de esa forma cansada donde no te sorprende. Solo te agota lo predecible que es todo una vez que alguien finalmente lo dice en voz alta. Le pregunté si esperaba que lo perdonara porque su prometida lo puso a hacer tarea. Dijo que no. Al menos no de inmediato. Dijo que solo quería que yo supiera que no me había imaginado nada de lo que pasó, lo cual suena a poco. Pero si creces en una casa donde la realidad se edita cada vez que tus sentimientos incomodan a alguien, escuchar que la otra persona admite la verdad importa de una forma dolorosa. No me puse suave. No dije, ay Dios mío, la familia es la familia, vamos a sanar. Para nada. Le dije que me daba gusto que finalmente hubiera notado que la casa se estaba quemando, pero que yo llevaba años tosiendo por el humo. Se quedó callado. Luego dijo que lo sabía. Esa fue tal vez la parte más honesta de toda la conversación, porque no la adornó. Simplemente lo sabía. Terminamos la llamada sin un gran momento, sin lágrimas, sin la promesa de empezar de cero. Solo una tregua rara e incómoda donde dos adultos dañados reconocieron que habían sobrevivido a los mismos papás desde diferentes posiciones en el radio de la explosión. Pasé los siguientes días discutiendo conmigo misma sobre si ir. Un minuto pensaba que absolutamente no. ¿Por qué me ofrecería de voluntaria para un cuarto lleno de humillación vieja y sillas caras? El siguiente minuto pensaba que tal vez presentarme bajo mis propios términos me importaría más a mí que a él. Mi terapeuta, que para entonces conocía mi árbol genealógico como un mapa maldito, me preguntó qué opción me dejaría dormir mejor después. Odié esa pregunta porque era buena. Entonces mi hermano llamó otra vez. Sonaba casi avergonzado al preguntar, lo cual aprecié. Dijo que sí iba, si estaría dispuesta a estar con él en parte de la preparación de la ceremonia, porque nuestros papás seguían negándose a tener contacto, y todo se sentía feo. No lo planteó como si yo lo estuviera salvando, más como un, no sé cómo hacer esto solo y te lo estoy pidiendo. Hay una diferencia. Chiquita, pero real. Dije que eso también lo iba a pensar. Al final, fui. No porque lo perdonara, no porque creyera que una ronda de honestidad borraba una vida de cobardía. Fui porque mis abuelos estaban viejos y cansados, y no se merecían otra escena familiar. Fui porque una parte de mí quería ver con sus propios ojos en qué se había convertido este desastre. Y, si soy brutalmente honesta, fui porque quería pruebas de que la ausencia de mis papás no haría que el cielo se cayera como ellos siempre actuaban que pasaría. El día de la boda, me paré frente al espejo con un vestido que casi había devuelto 2 veces y pensé, esto es ridículo. Me estoy arreglando para asistir al desmadre emocional caro de mi propia infancia. Pero me maquillé de todos modos. Ligero, nada dramático. No estaba intentando llegar viéndome como una venganza. Solo quería verme como una mujer que pertenecía a cualquier lugar en el que decidiera entrar. El lugar era hermoso, de esa forma pulida, neutral y agresivamente elegante que el dinero suele producir. Flores frescas, luz suave, empleados moviéndose como si hubieran ensayado hasta cómo respirar. Mis abuelos ya estaban ahí, mi abuela agarrando pañuelos e intentando fingir que era alergia. Llegaron un par de tías lejanas. Eso fue básicamente todo de nuestro lado. Menos de 10 personas, y la mitad se veían como si se hubieran vestido para la alegría pero hubieran empacado la decepción en sus bolsas. La prometida de mi hermano me encontró antes de la ceremonia y me pidió perdón. No dramáticamente, no intentando que nos hiciéramos amigas. Solo dijo que había juzgado mal la situación y que debió haber hecho más preguntas antes. Aprecié eso. También noté que me veía con una especie de respeto cuidadoso después de eso, lo cual era nuevo y extrañamente triste porque nunca había querido ganarme mi dignidad por sobrevivir a mi familia en público. Todo se sentía hermoso y desolador al mismo tiempo. ¿Saben cuando algo es objetivamente lindo? Las flores están bien, la música es suave, la comida huela a caro. Y aún así, el aire se siente mal porque todos saben quién falta y por qué. Eso. Cada sonrisa tenía un poco de esfuerzo. Cada sesión de fotos tenía este espacio vacío invisible donde mis papás debieron estar, si hubieran sido capaces de elegir la realidad por encima del orgullo. Antes de que empezara la ceremonia, mi hermano y yo nos paramos a un lado cerca de una puerta cerrada mientras los invitados se acomodaban. Se veía lo suficientemente nervioso como para parecer humano por una vez. No nervioso encantador. No pulido. Solo un hombre sudando el cuello de la camisa porque la vida finalmente había dejado de acolchonarle los golpes. Me dio las gracias por ir, dije. No hagas que me arrepienta, que era lo más cercano que tenía al cariño en ese momento. Casi se ríe.
Luego volvió a pedir perdón, más bajito que antes. Asentí porque no sabía qué más hacer con eso. Entrar a esa ceremonia como su hermana se sintió surreal. Por años había construido mi paz alrededor de no estar ni cerca de él. Ahora ahí estaba yo, con tacones que me dolían y con el polvo de mi abuela en la bolsa, participando en el inicio formal de su matrimonio porque nuestros papás habían elegido el martirio en lugar de la asistencia. Si me hubieras descrito esto hace 5 años, te habría corrido de mi departamento. A la vida le encanta la ironía cuando cree que necesitas un baño de humildad. La ceremonia fue corta, significativa. El juez habló de la honestidad, de la unión y del trabajo de elegirse el uno al otro diario, lo cual casi me hace reír por el momento en que lo decía. Pero también se sintió lo suficientemente directo como para preguntarme si la pareja había escogido esas frases a propósito. La voz de mi hermano tembló durante sus votos. La de su prometida no. Ella sonaba firme de una forma que le envidié. No suave, estable, como alguien que sabía que el amor sin la verdad es puro teatro. En la recepción, la gente hizo lo que la gente siempre hace cuando hay fracturas familiares. Fingían que no se quedaban viendo, mientras obviamente seguían la tensión. Algunos parientes de la novia fueron amables conmigo de esa forma extra cuidadosa que la gente usa cuando sabe que hubo bronca e intenta no regarla. Mis abuelos se quedaron hasta el postre y se fueron temprano porque a mi abuelo le dolía la espalda. Los acompañé a su coche y mi abuela me apretó la cara con las 2 manos y dijo: «Estoy orgullosa de que siguieras siendo tú misma», que fue una frase tan de abuela y aún así casi me hace quebrarme. Adentro, el salón brillaba. Música, discursos, tintineo de copas, velas. La suegra de mi hermano, que técnicamente ahora es algo mío aunque trato de no ponerle etiquetas de más a la gente, se movía por el cuarto con la eficiencia serena de alguien acostumbrada a organizar eventos que no incluyen minas terrestres emocionales. Vi a mi hermano darle las gracias y vi humildad genuina en él por tal vez la primera vez en mi vida. No una transformación completa. No soy tan ingenua. Pero una grieta, tal vez. Lo suficiente para que entrara algo de luz. Ay, perdón, eso sonó poético. Ya saben a qué me refiero. Se veía menos seguro de que el universo le debía aplausos. Me quedé lo suficiente para ser respetuosa, y me fui antes de que las cosas se pusieran demasiado sentimentales. En el estacionamiento, sentada sola en mi coche sin zapatos y con los pies dándome punzadas, finalmente me dejé sentir lo raro de todo. No fue un cierre de ciclo. Definitivamente no fue una sanación con un moño perfecto como en la tele. Fue más como una confirmación. La prueba de que la historia familiar que mis papás siempre empujaron no era la única versión disponible. Ellos se habían ausentado solos. Se habían hecho los trágicos solos. Y el mundo, necio, siguió girando sin darles el papel protagónico. Pasó más de un año después de eso. Mi hermano fue papá. Él y su esposa le pusieron a su hijo el nombre de nuestro abuelo paterno en lugar del nombre de nuestro papá, lo cual dijo mucho sin necesidad de un discurso. Mis papás nunca buscaron a nadie, ni para felicitarlo, ni para preguntar por el bebé, ni a mí tampoco. Sin disculpas dramáticas, sin reflexiones de medianoche. Solo silencio, que en cierto modo era la forma más pura de ellos. Si no podían ser admirados, preferían que les lloraran, y si no les lloraban bien, desaparecían. Mis abuelos se volvieron bisabuelos activos con una alegría que me hacía sentir feliz y furiosa al mismo tiempo. Feliz porque adoraban a ese bebé. Furiosa porque verlos arrullarlo de formas tan normales y dulces hacía que fuera todavía más claro qué tan poquita ternura hubo en mi propia casa cuando crecí. Los visitaba lo suficiente como para que mi sobrino empezara a estirar los brazos hacia mí antes de poder decir bien mi nombre. La primera vez que caminó tambaleándose hacia mí con las 2 manos estiradas, tuve que parpadear rápido y ver hacia la pared un segundo. No soy muy buena recibiendo afectos sin complicaciones. Estoy trabajando en eso. Mi relación con mi hermano se volvió algo cuidadoso, cordial, funcional. Mejor que antes, pero nada inocente. Hablábamos de cosas prácticas, explosiones de pañal, horarios de sueño, qué lado de la ciudad tenía la mejor clínica pediátrica. No nos sentábamos a desmenuzar la infancia cada fin de semana. Hay algunas heridas que se limpian mejor con la distancia, no manoseándolas a cada rato. De vez en cuando, él decía algo que demostraba que de verdad había empezado a repensar el pasado, y yo sentía esta mezcla confusa de satisfacción y duelo. Satisfacción porque finalmente, obviamente. Duelo porque el reconocimiento después de que el daño está hecho, de todos modos llega tarde. También noté cosas que odiaba notar. Lo fácil que salía el cariño de la familia de su esposa.
La forma en que lo incluían en rituales chiquitos sin hacerlo audicionar para ver si pertenecía. Cenas de domingo, chats grupales sobre cumpleaños, sillas plegables extra que aparecían sin que nadie lo convirtiera en un sacrificio. Me irritaba de esa forma necia y fea porque una parte de mí quería decir, ¿dónde estaba todo esto cuando yo le rogaba a la vida que fuera menos filosa? Pero otra parte de mí entendía que la envidia no era por querer a su familia exacta. Era por finalmente ver una versión de cuidado ordinario y darme cuenta de lo radical que siempre había sido. A veces la gente pregunta si extraño a mis papás. Extraño la idea de tener papás. Extraño la versión de ellos que intenté fabricar con pedacitos de recuerdos. Extraño lo que su amor pudo haber sido si no hubiera venido siempre con condiciones, papeles y niveles. Pero a ellos, específicamente, a las dos personas reales que siguieron eligiendo el orgullo por encima de la honestidad, no. Lo que duele no es perderlos. Lo que duele es entender, una y otra vez, que mucho de lo que yo pensaba que era amor, era una actuación con buen ritmo. Entre más crecía mi sobrino, más extraña se sentía mi propia historia en mi cuerpo. Los bebés hacen eso, creo. Exponen las cosas. Cargas a esta personita que se babea en tu blusa y patea un calcetín con la determinación de un borracho chiquito. Y de repente todo tu sistema nervioso empieza a rehacer preguntas que no planeabas contestar antes de la hora de la comida. Como qué tan difícil hubiera sido de verdad que alguien eligiera ser tierno conmigo más seguido. Como por qué el cuidado básico siempre se sintió como un premio que había que ganarse en mi casa, en lugar de ser el punto de partida. Como por qué yo ya estaba preparada de 40 formas distintas para la decepción para cuando tenía 12 años. Nunca me volví especialmente cercana a mi hermano otra vez. Y quiero dejar eso claro porque a la gente le encanta una historia de redención mucho más de lo que la realidad suele permitir. No éramos mejores amigos de repente, no nos hablábamos cada noche, no reconstruimos todo entre lágrimas mientras sonaba música inspiradora de fondo. Él seguía siendo él, yo seguía siendo yo. Teníamos una historia llena de astillas, pero sí llegamos a este entendimiento adulto incómodo donde podíamos estar en el mismo cuarto, sin fingir que el pasado había estado bien. Y honestamente eso era más de lo que alguna vez pensé posible. Hubo retrocesos. Claro que los hubo. Una vez, como 6 meses después de que nació el bebé, bromeó como si nada diciendo que yo todavía daba miedito cuando me enojaba. Y lo vi tan fuerte que se puso pálido, porque ahí estaba, el viejo reflejo familiar. Reducir mi enojo a un defecto de personalidad en lugar de preguntar qué lo causó. Pidió perdón rápido. Dijo que no lo dijo con esa intención. Tal vez no. Pero la intención es una almohadita muy conveniente, detrás de la cual a la gente le gusta esconderse después de lanzarte algo filoso. Le dije que si quería que esta versión frágil de relación de hermanos siguiera, tenía que dejar de usar los guiones viejos cuando se sentía incómodo. Dijo que está bien. Luego, para su crédito, de verdad escuchó. Mi propia vida siguió moviéndose de la forma no cinematográfica en que se mueven las vidas. El trabajo siguió pesado. Tuve un ascenso y rechacé otro porque finalmente aprendí que más dinero no siempre vale la pena si te vas a convertir en una cáscara embrujada con un excelente tiempo de respuesta en los correos. Salí con un chavo de otro departamento un tiempo. Luego terminé con él cuando me di cuenta de que le atraía la idea de que yo era fácil de llevar, que es una frase que los hombres deberían dejar de usar a menos que quieran que las mujeres escuchemos. Estoy buscando a alguien que no tenga necesidades. Me fui de viaje sola un fin de semana. Compré mejores almohadas. Dejé de seguir a un montón de parientes en una red social porque hasta ver sus fotos de vacaciones me molestaba por principio. Sanar es cosa glamurosa. De vez en cuando resurgía alguno de los mandaderos de mis papás. Un mensaje de un primo diciendo que mi mamá todavía lloraba por la ruptura familiar. Un mensaje de una tía insinuando que la vida era corta y que tal vez debería reconsiderar una reconciliación. Nadie nunca venía a mí con detalles específicos, curiosamente. Nadie decía, tu papá admitió que se equivocó. Tu mamá quiere hablar con honestidad. Siempre era presión vaga y emocional sin que hubiera una rendición de cuentas. La versión familiar de reciclar el aire viejo. Lo ignoré. Luego mi abuelo se enfermó un tiempo. Nada catastrófico, por suerte, pero lo suficiente para asustarnos a todos. Estancia en el hospital. Cambios de medicina. Tardes largas en salas de espera que huelen a desinfectante y café viejo. Durante ese tiempo, el tema de mis papás salió más de una vez porque el estrés tiene una forma de arrastrar cada cosa no resuelta a la superficie. Mi abuela, que los había protegido con su silencio la mayor parte de mi vida, finalmente admitió que se arrepentía de no haber interferido más cuando yo era más joven. Dijo que se la pasó diciéndose que no era su lugar cuestionar cómo criaban a sus hijos.
Luego me vio con lágrimas en los ojos y dijo que a veces no interferir es solo cobardía disfrazada de respeto. Eso me destruyó más que cualquier disculpa dramática, porque era verdad. Y porque escuchar a una mujer mayor decirlo tan claro, se sintió como si alguien finalmente nombrara una ley bajo la cual yo había estado viviendo sin mi consentimiento. También me hizo repensar mi propio papel en la vida de mi sobrino. Yo no podía ser la tía divertida que notaba las cosas y se quedaba callada porque hablar se sentía incómodo. Si me iba a quedar en su mundo, quería presentarme con honestidad, no con dureza, no encima de ellos, solo con honestidad. Así que cuando mi hermano y su esposa empezaron a caer en algunos patrones disparejos después del bebé, más que nada sobre la carga emocional y sobre qué carrera importaba más en las semanas difíciles, no fingí que no lo veía. Tampoco armé una intervención. Otra vez, la vida real. Pero cuando mi hermano se me quejó una vez de que su esposa siempre estaba tensa, ahora, le dije que tal vez estaba agotada de cargar con la mitad invisible de la paternidad mientras también intentaba no convertirse en la gerente de la casa de un hombre adulto. Se puso a la defensiva. Luego se quedó callado. Luego, unos días después, me mandó un mensaje y dijo que había sido un tonto y que él mismo había agendado la cita con el pediatra. Paso chiquito. Pero cuenta. Esta es la cosa con el daño familiar. Se reproduce si nadie lo interrumpe. No siempre de formas gigantes y obvias. A veces en pequeñas suposiciones flojas. ¿En a quién se le dan las gracias? ¿En quién es escuchado? ¿En qué sueños son tratados como la configuración por defecto y cuáles son tratados como accesorios opcionales? Yo había vivido toda mi vida dentro de esos patrones. Ver que empezaban a repetirse una generación más abajo me dio escalofríos. Mis papás, mientras tanto, se quedaron como fantasmas por elección. Me enteré por un pariente que habían empezado a decirle a la gente que les estaban dando espacio a los hijos, porque no iban a dejar que les faltaran al respeto más. O sea, guau. Hasta su ausencia tenía que venir con autoelogios. Al parecer también se habían quejado de que la familia de la esposa de mi hermano lo puso en contra de ellos, como si él no tuviera voluntad propia ni memoria. También me culparon a mí, lógicamente. Yo seguía siendo la hija difícil, la fría, la que siempre se había creído más. Qué curioso que nunca me ascendieron a santa por más responsabilidad que cargara. Pero déjenme decir no una sola vez, y de repente tuve el poder de destruir dinastías. A veces me pregunto si de verdad se cree en su propia versión o si creer dejó de importar hace años y lo que necesitan en realidad es la actuación. Tal vez son la misma cosa después de tanto tiempo. Tal vez si repites una mentira dentro de una familia durante suficientes fiestas, empieza a decorar el lugar. Antes fantaseaba con alguna confrontación final donde diría cada cosa perfecta, y ellos tendrían que escucharla. Ya no. No porque me volviera más sabia que el enojo. Sigo teniendo enojo. Mucho. Sino porque finalmente entendí algo molesto y liberador. La gente que protege sus delirios así de fuerte no está esperando tus pruebas. Están esperando tu participación. Te necesitan dentro de la obra. Necesitan tus lágrimas, tus defensas, tus ganas de discutir en su escenario para poder seguir actuando como los incomprendidos. Dejar el teatro es menos satisfactorio que un discurso, pero ahorra tiempo. Poco después de eso compré un lugar propio. No una mansión. No una casa de venganza con un recibidor de 2 pisos y una escalera para entradas dramáticas. Un condominio chiquito con pisos que crujen, luz de la mañana y una cocina lo suficientemente grande como para que pudiera cocinar sin pegarme en la cadera con cada electrodoméstico. El día que me dieron las llaves, me paré en la sala vacía comiendo papas fritas de ventanilla directo de la bolsa y pensando, no manches, nadie va a poder insultar este lugar en mi mesa. Ese fue mi primer pensamiento. No gratitud, no madurez. Rencor con hipoteca. Invité a la familia de mi hermano para la primera cena de Navidad ahí porque, al parecer, disfruto los retos emocionales disfrazados de menús. Mi sobrino entró corriendo como si él mismo pagara los impuestos de la propiedad. Mi hermano se ofreció a ayudar en la cocina sin convertirlo en un evento heroico, lo cual noté. Su esposa trajo un pie y no me dejó hacer esa cosa de anfitriona falsa donde insisto en que no necesito ayuda mientras me ahogo en silencio. También vinieron un par de mis amigos cercanos, porque para entonces ya había aprendido finalmente que la gente que hace que una mesa se sienta segura no siempre es la que comparte tu sangre. A veces son solo los que llegan a tiempo, traen hielo extra y no editan tu vida cuando sales del cuarto. La cena fue ruidosa e imperfecta y normal. Alguien tiró sidra. Mi sobrino tiró un panecillo y culpó a la gravedad como si estuviera presentando una defensa legal. Me hizo 3 preguntas personales en menos de 10 minutos sobre por qué no tenía un perro, si mi trabajo era aburrido y si los adultos alguna vez podían comer postre primero,
y luego se fue a investigar mis libreros. Me reí tan fuerte que me tuve que sentar. En un momento vi alrededor del cuarto y sentí esta presión rara detrás de las costillas. No tristeza, tampoco felicidad. Algo más lleno y difícil de nombrar, porque nadie ahí estaba actuando a ser familia. Nadie estaba llevando la cuenta de nada. Nadie necesitaba que yo fuera la fácil para que ellos pudieran estar cómodos. No me estaba haciendo chiquita. No estaba a la defensiva. Simplemente estaba en mi casa, con gente que conocía la versión fea también, y de todos modos me pasaban las papas como si esa fuera suficiente información. Una semana después estaba guardando unas tarjetas de recetas de la caja de mi abuela cuando encontré una que se me había pasado. No era una receta, solo era su letra en una ficha en blanco. Decía, haz tu propia mesa y bendícela. Me senté en el piso de la cocina y lloré tanto que me asusté un poquito, porque eso era lo que yo había hecho, incluso antes de tener palabras para explicarlo. Así que no, la cicatriz nunca desapareció. Todavía hay días en que cierto tono de voz puede arrastrarme directo a esa casa vieja. Todavía hay momentos en que escucho a alguien alabar a un hijo por hacer lo mínimo, y todo mi cuerpo se tensa antes de que mi cerebro reaccione. Todavía hay fiestas en las que pienso en cómo habría sido crecer en una familia donde el amor no necesitara a un hijo favorito para orbitar a su alrededor. Pero ese duelo ya no manda en el lugar. Mis papás siguen allá afuera en algún lado, probablemente dándose explicaciones baratas a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Mi hermano sigue intentándolo. Mi sobrino hace ruido de la forma más sana posible y todavía cree que las pijamas de dinosaurio cuentan como ropa formal. Yo todavía me enojo. Todavía trabajo de más cuando estoy estresada y limpio mi cocina como si estuviera intentando tallar un recuerdo de las barras. Pero también tengo una casa. Límites. Gente que se presenta con honestidad y suficiente amor propio ahora como para saber que no haber sido amada correctamente por la gente equivocada no me hace difícil de amar. Solo me hizo más difícil de engañar, y honestamente después de todo puedo vivir con eso.